Nos acompaña en el estudio aquí en Miami el profesor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Profesor, gusto de saludarle, ¿cómo le va? Un placer estar con ustedes. El gusto siempre es nuestro. ¿Cuán cerca está Evo Morales de ganar en primera vuelta? Porque las encuestas, la verdad, le están dando un margen muy cercano al 40%, muy cercano a poder superar ese margen. Y para ganar en primera vuelta hay que recordarle a la audiencia que Evo necesita 10 puntos, o sea, sobre 40 puntos y más de 10 puntos a favor de quien estaría en segundo lugar, que sería el expresidente Mesa, ¿no? Sí, mira, yo creo que la situación electoral en Bolivia está bastante clara, ¿no? Evo está cerca de un cuarto mandato, está muy cerca de ganar en primera vuelta y el gran problema es que hay una oposición que no ha logrado básicamente montar ningún tipo de cercanía para entrar, pues ni siquiera producir un segundo, es decir, una segunda vuelta. Digamos que la fortaleza de Evo Morales sería la economía, básicamente un país que ha reducido la pobreza, la extrema pobreza, la nacionalización de los hidrocarburos le dio caja, le dio, digamos, dinero a Evo Morales para poder de alguna forma poder tener más dinero para redistribuir. Y por otro lado, la contraparte sería que su lado más débil es que es percibido como un líder más autoritario, ¿no? Mira, yo iría inclusive en una línea diferente. Yo creo que lo que Evo Morales ha logrado montar en Bolivia desde el principio es dos tipos de fraude. Un fraude que mucha gente lo llama un fraude normativo, es decir, desde el principio tenían como objetivo montar un sistema autoritario, excluyente de la oposición, que lograra básicamente hacer lo que el jefe, en este caso el jefazo Evo Morales, ¿no? Lograra su constitución, su propia interpretación de la constitución, convocatorias de referendos cuyos resultados no respeta y al final en la manipulación de todas las reglas. Ese es un fraude normativo que lleva precisamente a esto. Y por otra parte va a haber, y yo creo que si no se acerca de manera legal a la segunda vuelta, yo creo que también estamos justo viendo algo que se está convirtiendo lamentablemente muy común en América Latina, que es el fraude procedimental, el fraude técnico, para llegar de una manera muy fácil y amplia, porque él viene diciendo que va a ganar por 60%, ¿no? No lo dicen las encuestas, pero él lo viene diciendo. No hay ninguna encuesta que le dé, digamos, incluso más de un 40%. Exacto. No he visto ninguna. Sí se logra llegar al 40% cuando en las encuestas que hemos visto los últimos días se descuentan, o sea, solamente se tabulan los votos válidos, ¿no? Exacto, pero a eso hay que agregarle algo, ¿no? Que es yo diría lo triste que es la oposición boliviana, que de alguna manera legitima esos dos tipos de fraude a los que me acabo de referir. Y el mismo Evo Morales lo manifiesta en una entrevista la semana pasada con un periódico alemán, en el que él dice, ¿no? Si todos cuestionan la legitimidad de mi candidatura, ¿por qué compiten? Al competir en este proceso, legitiman la candidatura de Evo, y cuando uno ve los números y ve por ejemplo, la distribución por departamento, digamos, por ciudad, inclusive por grupo étnico, ¿no? Uno ve que la base de apoyo de Evo, si bien se ha deteriorado, sigue relativamente fuerte. ¿Y eso es un mérito también de su gestión económica? Sí, aunque creo que uno tiene que entender un poquito más a lo que se refiere ese éxito económico, ¿no? Un boom de los commodities hasta 2013, Bolivia vive básicamente de sus reservas desde el año 2013, y lo que viene ahora, sea quien sea el futuro presidente, va a tener que tomar medidas drásticas, ¿no? Y esas medidas drásticas, esos ajustes, vemos los estragos que se están produciendo en otros países. Claro, Argentina, Ecuador, evidentemente. Exacto. Ciertamente que es un tema complejo. Además, entiendo que aunque Morales gane en primera vuelta o no gane en primera vuelta, ninguna fuerza política va a ostentar la mayoría en el Congreso, ¿me equivoco?
No, aunque Evo tendría pues obviamente una mayoría, ¿no? Algunas proyecciones, por ejemplo, le dan 20 escaños en el Senado, por ejemplo, la distribución en la Cámara Baja sería un poquito más compleja, pero a lo que vamos es que no tendría, ¿no?, la mayoría que tiene hoy, y eso podría cambiar un poco la gobernabilidad a largo plazo. ¿Por qué Carlos Mesa no ha logrado que su candidatura prenda más allá de los 26, 27, 28 puntos que las encuestas en promedio le están atribuyendo? Mira, el señor Mesa es una persona muy compleja, ¿no?, en la política boliviana, un prestigioso analista político durante décadas, que luego pasa a ser vicepresidente, luego acusado inclusive de conspirar contra su propio presidente Sánchez de Lozada, que luego pasa a jugar un rol muy extraño con este gobierno de Evo Morales, llega a ser el vocero de la causa marítima de Bolivia, y además ciertas acusaciones de corrupción. Entonces, es un personaje extraño.